Buenos días, mi nombre es Javier Moro, soy el autor de Mi pecado, la historia de una actriz desconocida, Conchita Montenegro, en el Hollywood de los años 30. Fue la amante de un actor, Leslie Howard, y juntos incidieron de alguna manera en el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro publicado por Espasa Calpe y distribuido en México, y espero que les guste mucho. Muchas gracias. Bueno, estamos en la FIL de Guadalajara. El invitado no es la India y no podemos no pensar en el evento de El Sari Rojo. Sí, además curiosamente fue justo aquí, en la Feria de Guadalajara del 2009, la primera vez que vine a la feria, fue aquí cuando empecé a recibir unos emails tremendamente amenazantes del que era el jefe del Parlamento de la India, un abogado llamado Abhishek Manu Singhvi, que había sido contratado por Sonia Gandhi para conseguir quitar el libro de todas las estanterías donde estuviera distribuido en el mundo entero. Aquí empezó el terror, porque era terror lo que me provocaban a mí esos mensajes que llegaban de la India. Yo recuerdo que era aquí en Guadalajara, estaba en el Hilton hospedado, y ahí fue donde empecé a contestar y a ver qué estrategia podíamos hacer para parar lo que parecía que iba a ser un desastre absoluto. El libro ya era un grandísimo éxito en los países de habla hispana, pero también había salido en Francia, en Italia, en Alemania. Y claro, no se trataba de parar eso. Y además yo me preguntaba, ¿y por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi crimen? ¿Cuál es mi pecado? Bueno, mi pecado lo supimos muchos años más tarde cuando salió este libro. En aquel entonces, eso fue el principio de la lucha. Se declaró aquí la batalla, la guerra, me la declararon cuando yo estaba en Guadalajara. Me acuerdo perfectamente. Luego fueron 6 o 7 meses de terror que me iban a amenazar con llevarme a una querella criminal por difamación. Luego nunca pudieron probar nada, absolutamente jamás hicieron nada, ni hubo denuncia ni hubo nada. Porque no hubieran podido tampoco ir muy lejos, ¿no? Y a la postre, el libro salió en la India y fue un gran éxito. Pero salió 5 años después. ¿No trae buenos recuerdos entonces? Sí, bueno, recuerdos. Bueno, es que a ver, ellos hicieron tal campaña contra el libro que me hicieron una campaña de promoción como ningún escritor pudiera soñar jamás. Pero claro, parte de la campaña de promoción fue organizar, bueno, de promoción, de destrozar el libro, fue organizar manifestaciones en Nueva Delhi, frente a la Embajada Española, enfrente de todas las cadenas de televisión indias, donde unos jóvenes del partido del Congreso, con pancartas con mi foto, gritaban muerte a Moro, y prendieron fuego a un monigote de paja y de tela de saco, se suponía que era yo, como si fuese George Bush, ¿sabes? De repente me convertí en el Salman Rushdie español. Entonces, no es muy agradable que te quemen vivo o que intenten quemarte vivo. La parte, digamos, agradable no es, pero sí la parte agradecida es que la campaña de publicidad fue enorme. Entonces, cuando salió el libro, todo el mundo quería leer el libro que Sonia Gandhi no quería que leyeras. No, buenísimo. Eso fue estupendo. Sí, por supuesto. Bueno, hablemos un poco de pecado. ¿Por qué Conchita Montenegro? Bueno, Conchita Montenegro, yo me vino varias veces a lo largo de mi vida, me hablaron de ella, y al final fue un amigo mío que fue el último en entrevistarla, ¿no? Y ella, que nunca había querido decir la verdad sobre su vida, de repente en aquella última entrevista contó el por qué había venido Leslie Howard a Madrid, contó lo que habían hecho y daba sentido a su vida y sentido a aquella historia que yo estaba detrás, pero no estaba convencido porque digo, ¿qué pasó al final? No me quería inventar un final. Al saber este final, entonces ya me decidí a contarla.
porque es una historia que parece una novela, sin ser una novela, porque fue tal y como es. Pero eran tiempos muy novelescos. Era a través de Conchita Montenegro, yo podía contar el Hollywood de los años 30. A partir de Conchita Montenegro podía contar la Segunda Guerra Mundial, en la que ella participó de manera indirecta y casi de casualidad. Cuando Churchill manda a Leslie Howard a España a entrevistarse con Franco, y ella es la que tiene que organizar ese encuentro, y lo organiza ella, sin saber el alcance de aquel encuentro, ni lo que significaba. Y me pareció una historia que era una gran novela, sin ser una gran novela porque todo había ocurrido, más o menos tal y como lo cuento. Y luego hay personajes, historias, anécdotas de la vida en Hollywood de entre los años 30 y 35 que yo desconocía y que son un poco la salsa de esta historia, ¿no? Y personajes únicos como lo era Jardiel Poncela, el graciosísimo humorista, o como era este actor mexicano sensacional, Pepe Mójica. Pepe Mójica, que seguro que tu papá no, porque quizá tu abuela recuerde a Pepe Mójica, porque era el actor, fue durante años el actor mejor pagado, el actor latino mejor pagado en Hollywood. Ganaba $10.000 a la semana. Vivía en una casa maravillosa y donde había puesto una especie de holograma o de diapositiva de la Virgen de Guadalupe. Era muy devoto de la Virgen de Guadalupe y de su mamá. De hecho, Pepe Mójica, cuando muere su mamá, se deprime, entra en una depresión y una crisis personal tremenda que aboca a su ingreso en las órdenes religiosas. Abraza la vida religiosa. Lo que pasa es que una vez en el monasterio, en el convento, yo creo que echaba de menos su vida anterior como actor y dijo, pues ahora voy a contar mi conversión a la vida religiosa en cine y yo voy a hacer el papel. Y la película se llama Yo Pecador. Y fue un gran éxito en la época. Y se le ve ahí con su sotana y tal. O sea, hay cosas increíbles que si te las cuentan no te las puedes creer. Si te las inventas no te las crees. O sea, si yo me invento una historia así, dices, eso no puede ser posible. Pues así era. Y esta vida en Hollywood, influyó también para tocar este tema en particular, ¿o no? Sí, yo no hubiera podido escribir este libro si no hubiera vivido 5 años allá. Sí, porque no ha cambiado mucho la esencia de la vida en Hollywood. Han cambiado la manera de hacer las películas. Ha cambiado la ciudad en el sentido que hay mucho más tráfico que lo que había antes, está más poblada. Pero el espíritu de Hollywood no ha cambiado. Sigue siendo una ciudad donde quieren recalar muchísimos miembros de la clase media norteamericana a probar suerte. Es una especie de casino gigante. A mí me va a tocar. Yo puedo ser famoso. Yo puedo hacer carrera. Entonces van montones de gente joven norteamericana o del mundo entero que piensan que pueden ser actores, actrices, directores de cine, guionistas. Y es verdad que la industria necesita todo ese talento. Pero el problema está en que no se hacen tantas películas para absorber tanto talento. Es imposible, si no se hacen apenas 200 películas al año, con los miles de gente que va ahí a probar suerte. Entonces hay algo en Hollywood un poco triste, que es los que se quedan fuera del sueño. Está lleno de gente así. La gran mayoría, porque no caben, sino. Pero todavía piensan, aunque ya se van haciendo viejos, que también un día les puede tocar porque a tal actriz a los 70 la llamaron un casting y le dieron un papel que Pablo hizo tener carrera. O sea, el sueño nunca muere. Pero hay algo como triste, como yo encuentro que es un poco melancólico, el hecho de quedarte enganchado de un sueño toda tu vida, ¿no? En Hollywood nadie es lo que es. Si tú le preguntas en Nueva York al portero del Hotel Plaza, ¿y usted qué hace en la vida? El portero dice, pues soy portero de este hotel y encima estoy forrado de dinero porque me dan unas propinas enormes y estoy muy contento de ser el portero del Plaza. El equivalente en Los Ángeles, en Hollywood, no te diría nunca eso. No, yo estoy aquí de portero, pero en realidad soy guionista. Por cierto, ¿conoce usted a fulanito o menganito? Porque tengo aquí un guión estupendo que es la historia de tal, manda un premio hace 2 años. Enseguida, nadie es lo que es en Hollywood. Las meseras son todas actrices.
Te dirán, no, estoy haciendo esto para trabajar, pero en el fondo soy una actriz. Y es verdad, cuando termina su turno, pues irá a la audición de un estudio y probará suerte por la enésima vez en su vida, ¿no? Eso es Hollywood, ¿eh? Yo contraté a Anthony Quinn para una película que se llamó Valentina, que hizo en España. La primera película que hizo en sonido directo en español. Y Quinn me contaba que detestaba Hollywood porque si su película última no había hecho en taquilla lo esperado el viernes, él el lunes no se atrevía a ir a jugar al golf al club porque le miraban mal. Como que, estás pinchando, te está empezando a ir mal. Es así Hollywood. Es una industria que vives, vales lo que vale tu última película. Y estás invitado a las fiestas y estás invitado a los saraos de cierto sector de la sociedad según el éxito que tengas. Y si tienes mucho éxito, pues estarás en el tope de la lista. Y si vas teniendo menos, te van relegando. En eso es tremendamente cruel. El mundo editorial no es... No, el mundo No es así. el mundo editorial es el mundo editorial que va, es un mundo literario, vamos, es lo más cómodo del mundo al lado de esto. Es un poco lo mismo, pero no es así, no. A mí no me gusta escribir guiones porque escribes un guión primero es pura estructura. Entonces toda la parte poética que tú puedes meter en una novela, las digresiones, todo eso en un guión no puedes. Tienes que pensar realmente con una mentalidad muy germánica, es la estructura lo que cuenta en un guión. Y luego un guión, si no hay detrás alguien que pone 20, 25, 40, lo que tú quieras, millones de lo que tú quieras, dólares, euros, pesos, no sirve para nada. No lo puede ni leer tu novia, porque no se va a leer, la gente no se lee los guiones. Y te has tirado a lo mejor 1 año, 2 años trabajando en eso y ahí se queda en un cajón. Una novela, para mí la literatura fue el descubrir la libertad. Fue huir de Hollywood. Yo no podía más de escribir guiones. Eso que le vendí uno a Ridley Scott. Y con esa plata me pude financiar el hacer mi primer libro. Pero lo que quiero decir es que escribir guiones no está el placer de la escritura. Es que a mí me gusta escribir porque la escritura te proporciona un placer muy concreto. Y es que cuando tú estás escribiendo una novela, que tiene momentos horribles la escritura también, ¿eh? De angustia, de no saber si vas a poder acabar, de no saber por dónde empezar un libro, de no creer hasta el final en tu idea, porque lo más difícil en una novela es tener fe en tu idea hasta el final, porque es un ejercicio de concentración muy intensa en un muy grande lapso de tiempo, y es fácil ahí quebrarte en algún momento. Es decir, ¿quién va a leer esto, no? Eso suele pasar, pero lo maravilloso también pasa, que es lo opuesto. Es cuando tú, salvando todos estos obstáculos, consigues que tu novela arranque y que luego marche y de repente te da la impresión de que vas sola, de que ya no tienes que pensar qué escena voy a tener que escribir mañana, no. Ya la novela te dice la escena que toca mañana, porque son los personajes los que mandan. Es como si el asunto tomase vida propia. Esa sensación, ese placer de escribir, eso es algo único, tiene algo mágico. Eso no te lo da escribir un guión. A lo mejor te da mucho más dinero, pero bueno, no todo es dinero. Y luego hay historias muy buenas que estás obligado a contar en 90 minutos, es decir, y un guión es 1 página por minuto. Y a veces pues es un desperdicio, porque no se puede. Está bien, es un buen ejercicio de síntesis. Te enseña realmente a qué es lo importante, dónde está el conflicto. Pero escribir guión solo para mí me resulta frustrante. Además, siempre dependes, en el cine, siempre dependes de los demás. En la literatura, no. Porque tú escribes 5 o 10 páginas, se las enseñas a tu novia y le encantan. O no. Pero los puedes rehacer. Pero en el cine no existe si no hay mucha gente más poniendo dinero. Entonces tú nunca estás en control de lo que tú haces, de lo que tú creas. Y eso es deprimente a la larga. Yo recuerdo haber hecho un guión, el que vendía a Ridley Scott. Antes de vendérselo a Ridley Scott, lo pusimos en el mercado, como se dice en Hollywood. Íbamos de repente a ver a la Warner Brothers, nos recibía el vicepresidente de Asuntos Creativos de Warner Brothers, que era un perfecto cretino de 21 años, que de repente te decía, era una historia de amistad entre un antropólogo norteamericano y un
jefe cacique de la tribu de los Kayapó en Brasil, que se habían metido en un tinglao muy grande, están amenazados de muerte. Lo habíamos guionizado. ¿Y por qué no cambias el sexo del antropólogo? Hacemos como Margaret Mead, así hay más. Luego ibas a ver a los de la otra compañía, a la 20th Century Fox, y te decía lo contrario. ¿Por qué no cambias el sexo del jefe indio? Haces una india para que haya más de esto. Era lo que es Hollywood, que vuela muy bajo. Bueno, al final sí, Ridley Scott compró la historia, pero una pena que nunca la hiciese. Eso no pasa en la literatura. En la literatura no va a haber un imbécil de 21 años que te va a decir lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Te puede gustarle o no gustarle, pero yo creo que la esencia perdura. Se ha perdido el sentido que un cierto glamour se ha perdido. Y luego que Hollywood se ha globalizado. Ahora no todo sale de Hollywood. Y Hollywood se ha convertido en una fábrica de hacer películas para gente muy joven. Ya no se hacen las grandes películas anteriormente. Y ahora con el fenómeno de las series se ha globalizado en el sentido, se ha deslocalizado. De repente hay series buenas hechas en México, o en España, o en Turquía, que tienen eso no existía antes. Hollywood antes concentraba todo. Y era quizá más poderoso en ese sentido. Pero la esencia misma no ha cambiado. Sigue siendo un sitio con una gran diferencia entre muy poca gente que tiene muchísimo poder y mucho mendigo que solo quiere una cuarto de hora de gloria o una oportunidad y que es capaz de lo que sea con tal de conseguirlo. Eso sigue siendo Hollywood. Y seguirá siéndolo toda la vida, mientras que la situación sea así, o sea tan desequilibrada entre mucho poder concentrado en muy pocas manos y mucha gente dispuesto a todo por salir adelante, por tener fama, por tener gloria, por ser alguien. I want to be somebody, esa es una frase que decía Marlon Brando en aquella película. Pues eso es, I want to be somebody. A eso van a Hollywood. A mí lo que me interesó mucho de esa historia es que era una historia con una diferencia de edad muy grande. Casi 20 años se llevaban. Ella antes había jugado con el amor y había maltratado a todos sus amantes porque ella ponía y quitaba a su guisa. De repente se encuentra con Leslie Howard y ahí le duele porque es la primera vez que se enamora. Y se encuentra prisionera de una relación. Porque ella piensa al principio lo que piensan todas. Entonces yo, para poder recrear esta historia, como no me gusta inventar, ni me gusta fabular, y como no he podido hablar con Conchita Montenegro porque está muerta, y no digamos Leslie Howard, he intentado hablar con psicólogos, con psicólogas y con amigas que han vivido una situación parecida. Es decir, pues alumnas que se han enamorado de su profesor, cómo se vive desde el punto de vista de ella, porque desde el punto de vista de él sí había en la literatura donde inspirarse. Ahí está la Lolita de Nabokov, mucho más fácil hablar desde el punto de vista de él, pero la mujer no ha escrito eso. No encontraba nada que me pudiera contar cómo se podía vivir una historia de amor desde el punto de vista de ella. Entonces fue hablando con mujeres que habían vivido historias parecidas que pude recrearlo, ¿no? Entonces al principio piensas que él lo va a dejar todo por ti, porque eres la joven, eres la que tenía la piel más tersa, eres la que le sacas más palabras de amor, piensas que es su mujer y tal, eso ya es el pasado. Luego te das cuenta de que no es así. Va pasando el tiempo y te das cuenta de que ese hombre no se está divorciando, de que ese hombre no corta con la otra mujer. Entonces empiezas ahí a sentirte prisionero. ¿Ahora qué hago? Ahora me voy, pero estás demasiado enamorada para poder irte. Y un poco enfadada porque él no ha roto, pero él no va a romper. Entonces, y porque no vaya a romper, ya no merece tu amor. Entonces es una cárcel, y es esa cárcel donde acaba Conchita encerrada durante años. Esa cárcel que he querido bien describir, con ese conflicto que pasas de odiarle a amarle. Y él, claro, él tiene también sus razones. Él tiene su familia, tiene sus hijos, no quiere romper, no. Luego es un medio, el cine, muy, muy inestable. Pero vas pasando hasta que por fin ella es la que decide romper, se ve obligada a romper, aunque no quiera. Rompe con alguien que adora
y que la adora y lo tiene que hacer.